Me demandó por abandono. Tras 10 años de silencio, su madre le mintió y me llevó a los tribunales. Mi hija me demandó por abandono infantil tras creer durante 10 años las mentiras que su madre inventó. Pero esta vez, quien las abandonará será el dinero. Cuando me divorcié de Claudia, jamás imaginé que también estaría perdiendo a la persona que más amaba en el mundo, mi hija Camila. Tenía apenas 12 años la última vez que la vi, y desde entonces, no volvió a mirarme ni una sola vez. Pasó de ser mi compañera inseparable a una desconocida con la que ahora me enfrento en una corte. ¿Y todo por qué? Porque creyó las mentiras de su madre y me culpa por una infancia que nunca quise perderme. Claudia y yo estuvimos juntos 14 años. Nos conocimos jóvenes, con sueños grandes y una energía que parecía inagotable. Yo trabajaba duro, a veces con 2 empleos al mismo tiempo, para sostener la casa mientras ella se encontraba a sí misma, que en su idioma era gastar el dinero en cristales, retiros emocionales, cursos de arte, y cualquier moda pasajera que llenara el vacío que ella misma no quería ver. Durante mucho tiempo me aferré a la esperanza de que la familia se salvaría, sobre todo por Camila. Ella era mi motor. Cocinábamos juntos panqueques cada domingo, íbamos por helado después de sus tareas y celebrábamos sus triunfos escolares como si fueran premios Nobel. La amaba profundamente. Pero Claudia no solo se cansó de mí, sino que convirtió esa amargura en veneno, y lo dirigió hacia nuestra hija. Cuando pedí el divorcio, lo hice desde el respeto. Nunca le fui infiel ni me desaparecí. Pero para Claudia, que alguien rompiera el guión que ella había creado fue imperdonable. Me pintó como un traidor, un desertor. Y lo peor, se quedó con la casa, la custodia y el derecho exclusivo de hablarle a Camila sobre su padre. La última vez que la vi fue en una reunión legal. Ella, sentada junto a su madre, no quiso siquiera mirarme. Me saludó como quien ve a un extraño en la calle. Esa noche lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi padre. Y no fue la última vez que lloraría por ella. Intenté de todo: correos electrónicos, llamadas, cartas. Le mandé regalos, tarjetas de cumpleaños con mensajes escritos a mano, algunas con tarjetas de regalo dentro. Todo fue devuelto, hasta que un día fui a verla en una obra escolar, oculto en el fondo del auditorio. No quise acercarme, solo verla sonreír me bastó. Al menos pensé que era feliz. Pero a los pocos días recibí una orden de restricción por parte de Claudia. Me acusaban de acoso. No podía acercarme. Muchos me dijeron que demandara, que peleara. Lo intenté. Pero el sistema no está hecho para los padres, a menos que sean ricos o criminales. Yo no era ni una cosa ni la otra. El juez dijo que debía darle espacio, que Camila ya tenía edad suficiente para decidir si quería verme. ¿Cómo se supone que luchas contra eso? ¿Cómo forzar a una niña a amarte cuando todo su entorno ha sido diseñado para hacerte ver como el villano? Así pasaron 10 años. Nunca fallé en los pagos de manutención. Pagaba puntualmente. Incluso envié dinero extra para sus útiles, excursiones, actividades. Pero nunca recibí ni un gracias, ni un mensaje, ni un gesto. Ni siquiera una pregunta sobre si acaso la historia que le contaron tenía alguna grieta. Era como lanzar botellas al mar, sabiendo que nunca volverían. Y entonces, de la nada, una carta certificada llegó a mi buzón. El remitente, Camila. La abrí con las manos temblorosas, deseando que fuera un intento de contacto, un gesto de reconciliación. Pero no, era una demanda. Me acusaba de abandono infantil. Me exigía el pago retroactivo de manutención, algo que siempre cumplí, además de los costos de su terapia y compensación por daños emocionales. No lo podía creer. Me estaba demandando por no estar en su vida cuando fue su madre quien me echó. Tenía cajas llenas de pruebas, correos electrónicos, comprobantes de pago, cartas de vueltas, registros de llamadas, pantallazos de mensajes bloqueados. Legalmente estoy limpio, sí, pero eso no quita el dolor. Para ella, no se trata de justicia, es venganza. Venganza por una historia mal contada. Quiere que yo pague por no haber sido el padre que merecía, cuando lo único que hice fue tratar de amarla a pesar de todo. Quiere castigarme por no haber cruzado una muralla que ni siquiera yo construí. A veces me pregunto si sabe lo que es sentarse en un coche a 2 calles de distancia de una cancha de fútbol para verla jugar porque el entrenador dijo que yo no podía estar presente. Si entiende lo que significa ver crecer a tu hija a través de fotos en redes sociales, porque hablarle te valdría otra amenaza legal. En el fondo, yo esperaba que al crecer, ella haría preguntas, que investigaría, que confrontaría a su madre, que al menos me llamaría para pedirme mi versión. Pero en lugar de eso, contrató a una abogada. Así que ya no me quedo en silencio. He contratado una defensa. No por venganza, sino por dignidad. No voy a dejar que arrastren mi nombre por el suelo. La abogada que me representa tiene 20 años de experiencia en derecho de familia. Me dijo que no me preocupara. Ha visto cosas peores, hijos demandando a sus padres por no comprarles una consola, por ejemplo. Ridículo, pero real. Preparamos una respuesta formal, con toda la documentación. Creamos una línea de tiempo de cada intento que hice por estar en su vida. Una declaración firmada con cada rechazo que recibí, cada carta que envié. Mi carpeta tiene 16 páginas solo de eso. Es una guerra. Y voy a pelearla. Lo que más duele no es que me haya demandado. Lo que me parte por dentro es saber que, a sus ojos, soy el monstruo de su historia. Y que, aun con todas las pruebas, prefiere creer en una mentira reconfortante antes que aceptar una verdad dolorosa. Pero yo no estoy aquí para reconquistarla. Estoy aquí para contar lo que realmente ocurrió. Después de presentar nuestra respuesta legal, pasó algo que no esperaba. Me llamó una persona del pasado.
La antigua niñera de Camila, una mujer cálida que estuvo con nosotros cuando Camila era pequeña. Había leído sobre el caso por boca de terceros y decidió contactarme. Me dijo que recordaba claramente cómo Claudia hablaba mal de mí frente a Camila incluso antes del divorcio, que lo hacía con una naturalidad perturbadora, como si estuviera entrenando a nuestra hija para odiarme. Estaba dispuesta a escribir una declaración legal, incluso a testificar si era necesario. Eso cambió el tono de todo el proceso. No buscaba destruir a mi hija en un juicio. Pero esa pieza del rompecabezas podía demostrar que no todo era como ella creía, que hubo una narrativa tejida con tiempo y rencor, y que yo, en lugar de alejarme, fui alejado. Mi abogada me recomendó esperar antes de enviarle algo personal a Camila, pero yo no pude. Le escribí una carta, no para conmoverla, ni para pedirle amor, sino para mostrarle los hechos. Cada evidencia, cada recibo, cada carta regresada. Le hablé desde el corazón. Se la envié por correo certificado. 3 días después recibí confirmación de que la había recibido, pero no fue ella quien respondió. Fue su novio. Un mensaje lleno de acusaciones, que yo la estaba acosando, que mis palabras eran manipuladoras, que me detuviera si no quería enfrentar consecuencias públicas. 10 años de silencio y el primer mensaje no venía de mi hija, sino de un hombre que claramente no había leído ni entendido nada. ¿Ella ni siquiera abrió la carta? ¿O simplemente se la entregó a él para que se deshiciera de mí? En ese momento entendí algo, no iba a haber un milagro. No habría redención, no habría abrazo, ni lágrimas, ni perdón. Esta era la nueva realidad. Camila no era mi hija de antes. Y quizá ya no lo era en absoluto. Unos días después, llegó la notificación. Fecha de juicio confirmada. En 3 semanas, me enfrentaría legalmente a mi hija. No me tembló la voz, ni el pulso. Estaba listo. Mi abogada y yo presentamos una contrademanda. Recopilamos aún más pruebas. Una carpeta gruesa, con todo. Incluso incluí un apartado sobre el daño emocional que me causó perderla, las fiestas en soledad, los cumpleaños ausentes, los logros que nunca compartimos. Si iban a hablar de trauma, que hablaran de todos los lados. Durante ese proceso, algo cambió dentro de mí. Dejé de buscar una reconciliación. Empecé a entender que no todo se puede recuperar, que a veces el daño es tan profundo que reconstruir es más doloroso que aceptar. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Recibí un correo. Era de Claudia. Sí, ella. Después de 10 años. Me decía que Camila estaba dolida, que yo debía ser más comprensivo, que debía resolver esto de forma pacífica por el bien de nuestra hija. Lo leí una y otra vez. El tono era el mismo de siempre, manipulador, pasivo-agresivo. Como si yo fuera el problema, como si tuviera que disculparme por no ceder, por no firmar un cheque. No respondí. Lo envié a mi abogada. Mientras tanto, revisaba cada rincón de mi pasado. Encontré una cadena de correos entre la consejera escolar de Camila y yo, de justo después del divorcio. Yo había pedido hablar con Camila en privado. Ella me respondió que Claudia ya había dejado en claro que yo no debía tener contacto con nuestra hija, que era frágil y que no podía manejar el estrés. Ese correo era oro puro, una prueba más de cómo se me excluyó sistemáticamente. El día del juicio llegó. Entré a la sala con la cabeza en alto. Ella estaba ahí, sentada al otro lado. No la reconocí de inmediato. Se veía adulta, distinta, pero sus ojos, esos ojos no me buscaron en ningún momento. Bernadette, por supuesto, no fue. Como siempre, dejó que otros pelearan sus batallas. El juez fue directo. Escuchó a ambas partes. La abogada de Camila presentó su caso, que yo estuve ausente, que mi falta de presencia causó daños emocionales severos. Mostró recibos de terapia, informes académicos, diagnósticos emocionales. Y luego fue nuestro turno. Mi abogada entregó al juez nuestra carpeta. No necesitó decir mucho. Las pruebas hablaban solas, los pagos puntuales, los intentos de contacto, las cartas devueltas, las órdenes legales impuestas por la madre, las declaraciones de testigos. Todo. El juez hojeó las páginas. En un momento, incluso dejó de leer. Se dirigió a la abogada de Camila y le preguntó si sabía que su clienta había rechazado contacto, y que su madre había bloqueado los intentos de visita. Ella tartamudeó, sin saber qué decir. El juez la reprendió por no haber revisado adecuadamente el caso. Luego le dio la palabra a Camila. Se levantó, habló con fuerza. Dijo que yo nunca estuve allí, que me rendí, que no luché por ella. Dijo que creció sin guía, que fui un fantasma durante los momentos importantes, que ahora me hacía la víctima. Fue duro escucharla. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. ¿Lo creía? Con cada fibra de su ser. El juez me dio la palabra. Me levanté. Y dije la verdad. Conté cómo fui apartado de su vida, cómo respeté cada orden pensando que forzarme en su mundo causaría más daño. Que esperé, con la esperanza de que algún día ella vendría a buscar respuestas. Que no me rendí, simplemente no me dejaron luchar. Terminó el juicio. Un receso de 30 minutos. Luego regresamos. El juez desestimó la demanda con prejuicio. No podían volver a presentarla bajo los mismos cargos. Se acabó. Camila no me miró. Su novio parecía confundido. Se marcharon sin decir nada. Y por primera vez en 10 años, sentí algo parecido a justicia. Pensé que eso sería todo. El juicio había terminado, la justicia me había dado la razón, y aunque el costo emocional era imposible de calcular, creí que por fin podía cerrar ese capítulo. Pero entonces, sucedió lo impensable. Camila apareció.
No llamó, no escribió, simplemente llegó. Se presentó frente a mi casa como si los últimos 10 años no hubieran existido. Como si no me hubiese demandado, acusado, señalado y juzgado públicamente. Sostenía la carta que le había enviado antes del juicio. Dijo que la había releído, que quería entender algunas cosas directamente de mí. Me preguntó si podía hablar conmigo. Le dije que podía sentarse en el porche. No la invité a entrar. Quizá ese gesto le dijo todo lo que necesitaba saber. Me observaba con una mezcla extraña de nostalgia y confusión. Parecía que quería ver en mí algo familiar, pero solo encontró a un hombre que había aprendido a vivir sin ella. Me hizo varias preguntas sobre lo que le había enviado, sobre fechas, eventos, cosas que parecían no encajar con lo que le habían contado toda su vida. Yo respondí con calma, sin emoción, solo con los hechos, y cuando me preguntó por qué no había luchado más fuerte, por qué no había cruzado todos los bloqueos, le respondí lo más sinceramente posible: sí luché, pero cuando todo está en tu contra, incluso el sistema judicial, y la persona por la que estás luchando no quiere saber de ti, llega un momento en que sigues luchando, pero por dentro empiezas a morir. Le hablé de la orden de restricción, del entrenador que no me dejaba ver sus partidos, de las veces que viajé horas para sentarme en un auditorio y verla desde lejos. Le hablé de las cartas que regresaban sin abrir, de los correos bloqueados, de los mensajes ignorados. Le dije que vivir 10 años con la puerta cerrada te enseña a dejar de tocar. Ella me dijo que aún estaba enojada, que seguía procesando todo, que no había venido a disculparse. Le respondí que no la esperaba, que las disculpas solo valen cuando llegan por convicción, no por obligación ni por culpa. Entonces me preguntó si podríamos volver a hablar en algún momento. Le dije que no, y no fue por venganza, fue por dignidad. Le dije que no podía volver a intentar construir algo que ya se había roto por completo, que el amor de un padre es resistente, sí, pero también tiene un límite cuando es pisoteado tantas veces, que la niña que yo crié, la que me llamaba papá con ternura, había desaparecido hace muchos años, que ya la había llorado, ya había hecho mi duelo. No podía empezar otro con una mujer que físicamente era mi hija, pero emocionalmente era una extraña. Le expliqué que, para mí, el juicio fue la línea final, que cruzar esa línea significaba destruir todo, y que ella la había cruzado sin mirar atrás. Le dije que cumplí con mi rol como padre, que pagué, que intenté estar presente, que lo intenté todo, pero que ahora no podía fingir que todo ese daño no existía. Fue una conversación dura, silenciosa por momentos. Ella no lloró, yo tampoco. Al final se levantó, me agradeció por responder, y se fue sin decir adiós. Pensé que eso sería lo último, pero la vida todavía tenía una pieza más en este ajedrez emocional. Unas semanas después, recibí un mensaje inesperado. Era de su exnovio. Al principio, fui escéptico, pero resultó ser mucho más que un joven confundido. Me pidió disculpas. Me dijo que había creído cada palabra que le habían contado, que yo era un padre negligente, ausente, frío, pero que tras el juicio, después de ver las pruebas, de escuchar al juez, de observar el comportamiento de Camila y de Claudia, algo cambió. Me confesó que había estado al tanto desde el principio de la verdadera razón de la demanda, que Camila había abandonado la universidad, que tenía una deuda estudiantil y que no quería cargar con ella sola, que veía en mí una vía rápida para comenzar de nuevo económicamente, que su madre la había apoyado en todo eso. Incluso le había dicho que, si el juicio no funcionaba, lo siguiente sería hablar. La idea de reconstruir la relación como excusa. El exnovio no solo se alejó de ella por eso, se sintió utilizado, decepcionado, pero también estaba dispuesto a testificar. Había escuchado conversaciones entre madre e hija que ahora, vistas desde otro ángulo, no eran dolor y trauma, eran estrategia y cálculo, eran una emboscada legal con fines económicos. Le agradecí su valentía, y compartí la información con mi abogada. Ella no tardó en armar un nuevo plan. Por primera vez en más de una década, ya no estaba defendiéndome. Ahora, íbamos al contraataque. Iniciamos una demanda por extorsión y conspiración, contra ambas. No era por el dinero, era por el principio. En el proceso, se sumaron otras personas, la niñera, un antiguo vecino, incluso una profesora de secundaria que recordó comentarios sospechosos de Claudia en reuniones escolares. Todos empezaban a unir las piezas. La narrativa perfecta que habían construido se resquebrajaba. El juicio fue breve. No obtuvimos todo lo que pedíamos, pero el juez reconoció la validez de nuestras pruebas. Nos otorgó una compensación de $25.000. ¿Equivale a todo lo que viví, a todo lo que perdí? Por supuesto que no, pero simbólicamente, fue un cierre. Una victoria moral. Una manera de decir, la verdad importa. Después de tantos años de silencio, de esfuerzo ignorado, de amor convertido en arma, por fin sentí que mi historia se había contado, que no era solo un padre más al que apartaron, sino un hombre que decidió no quedarse callado cuando le tocó defender su nombre, su verdad y su dignidad. Camila no volvió a aparecer, tampoco Claudia. Supongo que, tras perder en los tribunales y haber sido descubiertas, entendieron que no quedaba más que desaparecer. No hubo más cartas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación, y por primera vez en años, no los esperaba. Durante mucho tiempo, soñé con una redención emocional, con que Camila me buscara, me abrazara y dijera, papá, lo siento, ahora entiendo todo. Pero cuando alguien te entierra vivo por tanto tiempo, incluso si un día viene con flores, tú ya no estás allí para recibirlas.
Esa versión de mí que habría corrido a sus brazos murió mucho antes del juicio. Yo no soy un padre perfecto. Cometí errores, pero jamás abandoné a mi hija. Jamás le di la espalda. Jamás dejé de pagar, de escribirle, de pensar en ella en cada cumpleaños, en cada Navidad. Mientras ella celebraba rodeada de personas que me odiaban, yo apagaba una vela solo, esperando que un día se diera cuenta. Y cuando por fin se dio cuenta, fue demasiado tarde. Hoy, me levanto sin ansiedad, sin revisar el buzón con miedo, sin preguntarme qué hice mal. He aprendido que hay heridas que no se cierran con besos ni con tiempo. Hay heridas que simplemente aprendes a cargar, hasta que un día, ya no duelen, solo te recuerdan que sobreviviste. A veces me preguntan si la perdoné. La respuesta es complicada. No tengo odio en mi corazón. Pero el perdón, al menos para mí, no es lo mismo que el olvido. Perdonar no significa permitir que me hagan daño otra vez. Perdonar no significa borrar todo lo que pasó. Significa aceptar que la persona que más amas puede lastimarte y seguir adelante sin cargar con el veneno. Así que sí, la perdoné. Pero también me perdoné a mí. Por haber esperado demasiado, por haber deseado que el amor todo lo pudiera, por haber creído que el tiempo arreglaría lo que Claudia se encargó de destruir día tras día. Hoy, mi vida es tranquila. Trabajo en lo mío, tengo amigos leales y una pequeña familia elegida que me acompaña sin condiciones. No necesito explicarle a nadie lo que viví. Y si algún día alguien me juzga por no volver a abrirle la puerta a Camila, solo puedo decir que no fue una decisión basada en el rencor, sino en el respeto a mí mismo. Recuerdo cuando era pequeño y mi padre me decía, el amor sin respeto es una herida disfrazada. Nunca entendí esa frase, hasta ahora. Cuando pienso en Claudia, no siento ira. Solo lástima. Porque dedicó su vida a destruir lo que una vez construimos juntos. Porque usó a su propia hija como arma. Porque cuando tuvo la oportunidad de sanar, prefirió manipular. Y al final, perdió a ambos, a su exmarido y a su hija, porque dudo mucho que Camila le guarde agradecimiento por el desastre emocional en el que la arrojó. Y sobre Camila, ¿qué puedo decir? Esa joven que vino a mi casa con una carta en la mano, no era la niña que yo crié. Era una mujer confundida, herida, y sí, quizás manipulada. Pero también una adulta responsable de sus decisiones. Y su primera decisión como adulta fue demandar a su propio padre por dinero. Esa elección la define más que cualquier infancia rota. Su exnovio me dijo algo que se me quedó grabado. Al final, se dio cuenta que habías dejado de quererla como antes, y eso le dolió más que perder el juicio. Y tiene razón. Porque lo que duele más que el odio, es la indiferencia. Pero no soy un hombre amargado. No vivo con rabia ni deseo venganza. Solo vivo con paz. Con conciencia limpia. Con la certeza de que hice todo lo que un buen padre debía hacer, incluso cuando me arrojaban piedras desde la casa que yo construí. Hoy guardo las cartas, los correos, las pruebas, no para volverlas a usar. Sino para recordarme que sobreviví a una guerra emocional sin perderme en el camino. Porque a veces, lo más valiente no es luchar, sino saber cuándo dejar de luchar por quien no quiere ser rescatado. Y si estás viendo este vídeo y has pasado por algo parecido, quiero decirte esto, no estás solo. Hay muchos padres, madres, hermanos, personas buenas que han sido apartadas injustamente, que han sido convertidas en villanas en historias que no escribieron. No te calles. No te hundas. No te culpes. Defiende tu verdad, incluso si tiemblas mientras lo haces. Yo lo hice. Y aunque no recuperé a mi hija, me recuperé a mí. Y eso, al final, fue suficiente.